Sofía, por suerte, es una niña que a pesar de su sordera con 3 años, lleva una vida totalmente normal. Ella sabe colores, sabe frutas, todo gracias a la seña en realidad, ¿no? Ahora nosotros acompañamos la seña con la palabra. Cuando le decimos leche, le decimos la leche o color rojo. Cuando nos dicen del implante, nosotros quizás en principio dijimos, va a escuchar. Después entendimos que el implante es una posibilidad a la sordera. La sordera antes de los 2 años de edad es una de las deficiencias más graves que debe enfrentar un niño. Para una buena comunicación es fundamental estimular su capacidad visual, gestual y auditiva. Gran parte de la comunidad médica insiste en realizar implantes, dando más importancia a la audición que al uso de señas. Pero es precisamente la lengua de señas la que los sordos sienten como la forma de expresión más genuina, como su lengua materna. Enseguida empezamos a aprender la lengua de señas, Sí. que lo planteamos en el momento que fuimos con el grupo de implantes y nos dijeron que no era necesario, porque ella al tener el implante iba a escuchar y por ende iba a hablar, y la lengua de señas no iba a ser necesaria. Ella no empezó a escuchar de la nada, no es que fue algo mágico, le prendieron el botón y ella arrancó a escuchar como nosotros. Y hay mucha gente que se cree eso. La Escuela para Niños Sordos, creada y dirigida por Graciela en Buenos Aires, es pionera en educación bilingüe. En ella, los niños aprenden tanto la lengua de señas como la lengua oficial de su país. Y yo ya no tengo pequeños niños pequeños. Es decir, esos niños a los cuales tenemos que ofrecer la lengua, no están. ¿Por qué no están? Porque están implantados. La verdadera solución es la lengua. Y la lengua la inventaron los propios sordos. Bien, ¿qué pasa? Los oyentes deciden que los sordos tienen que aprender a hablar y que no tienen que usar la lengua de señas, porque la lengua de señas sería un impedimento para poder usar con toda excelencia las prótesis. Cosa que es un absurdo, porque esto es como decir, una persona que habla una lengua no puede aprender la otra. Lo que se hizo hoy fue el segundo encuentro de niñas y niños sordos. Participaron alumnos de la escuela de varios departamentos y lo hacemos porque nos parece que es muy importante que desde chicos se vinculen a la asociación, que sea una referencia, y es intercambiar entre adultos y niños es algo muy importante. La comunicación con el mimo es algo mucho más elemental, intuitivo y que nos ayuda a romper las barreras que puede haber para empezar a comunicarse. En 1880 se celebró en Milán el segundo Congreso Internacional de Maestros de Sordomudos, en el que se decidió eliminar el lenguaje de señas del sistema educativo. De ahí en adelante, inició un período oscuro en la vida de los sordos que se extendió por más de 200 años. La lengua de señas que quedó relegada a segundo término, porque lo más importante era hablar. ¿Verdad? Esto es de un costo que yo creo que es inimaginable para nosotros los oyentes. El costo que significa para un niño emitir sonidos cuando no puede controlar lo que dice. Tanto Omar, que perdió la audición a los 3 años de edad, como Darío, que nació sordo, fueron víctimas del sistema oralista. Y en aquel momento la lengua de señas no estaba aceptada, solamente se manejaba con el sistema oralista y las maestras te pegaban con un palo en las manos si hablabas con señas. Nosotros aprovechábamos cuando no nos veían en los recreos y era algo clandestino, algo oculto. Y aprendíamos casi nada, muy poca información recibíamos, lo que nos pasábamos era todo el tiempo practicando el escuchar y el oralizar y el poder hablar y repitiendo palabras y palabras y palabras. Mi mamá y mi papá se daban cuenta que yo traía los cuadernos a casa y tenía muy poco escrito ahí. Cuando empecé el liceo no había todavía un liceo para sordos, así que yo era el único sordo en todo el liceo.
Así después hasta llegué a quinto. Y yo pensaba que no iba a poder seguir progresando porque esto era muy difícil, que no iba a poder seguir con mis estudios. Entonces me vine acá a la Asociación de Sordos a preguntar, por favor, ¿pueden conseguirme un intérprete? Porque yo con un intérprete sí voy a poder. En 2001, el Estado uruguayo reconoce la lengua de señas. Es entonces que el sordo deja de ser considerado incapaz ante la ley porque se admite su habilidad para comunicarse. Esta ley promueve la formación de intérpretes de señas que cumplen una función decisiva al intermediar en la comunicación entre sordos y oyentes. Mi experiencia actual, que es parecida a la de la mayoría de los intérpretes que trabajamos en el ámbito, es en un aula, es una de las oportunidades laborales y uno de los ámbitos que más se repiten en nuestro trabajo. En el caso particular del lugar donde yo estoy, los primeros años no tenía un intérprete, el colegio no contaba con intérprete, y ahora que está el intérprete también muchas veces ellos se van adecuando a que si recurren al intérprete la comunicación realmente es eficaz y todos los mensajes se pueden transmitir. La ley 17.378 reconoce la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de las personas sordas, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades. Una cosa que nos dijeron en la escuela de sordos fue que tienen suerte que su hija haya nacido en esta época. Es una comunidad que del 2000 para acá ha ganado muchos derechos, ¿no? Como tal, que la lengua de señas sea, es la tercera lengua, o sea, hay 3 lenguas oficiales en el país, el español, el portuñol y la lengua de señas. En la discusión sobre la ley hubo 2 congresistas que discutían sobre, pero ¿cómo? Entonces hay una lengua de señas uruguaya. Y entonces decían, pero entonces la única lengua uruguaya en realidad es la lengua de señas. Cuando yo era chico, soñaba que me iba a casar con una mujer que escuchara. Y ahora veo que mi mujer es mi amiga de toda la vida. Y también cuando yo era joven soñaba que iba a tocar la batería. Por la vida, solo escuchando el corazón, buscas un puerto, buscas un cielo abierto, lejos del dolor. Oh, 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 Raquel. La música en mi vida me encanta, es muy importante para mí. Nací sordo, me planté a los 6 años y hasta ahora, por suerte, me llevo bien con el implante. Me sirve para escuchar y también para hablar, comunicar con oyentes, para que la persona sorda se sienta la música, necesita madera para sentir la vibración. Por eso tenemos 5 tablas y 2 parlantes que las ponemos abajo. En la actualidad, Uruguay cuenta con escuelas íntegras para sordos en Montevideo, Maldonado, Rivera y Salto, mientras en secundaria solo en la capital. La Universidad de la República financia intérpretes en todas sus carreras. Montevideo también cuenta con el único centro médico para sordos. Afuera, en la mayoría de los departamentos, los niños no aprenden absolutamente nada, no saben lengua de señas tampoco, porque no les enseñan. Los grupos de sordos son muy chiquititos, de muy pocas personas, hay pocos, 6, 7 niños de repente, y no hay contacto con otras personas y con otras para poder ampliar sus conocimientos y sus relaciones. Otra necesidad es la televisión, los informativos, la información. ¿Tá? Hay una televisión solamente, pero con un canal solo, ¿tá? Con lengua de señas y en 2 horarios. Necesitamos más horarios y si no, subtitulado, el closed caption.
En 2015, por primera vez en la historia uruguaya, ingresa al Parlamento una diputada sorda. Camila nos cuenta sobre las dificultades de la comunicación en este espacio y relata algunas de las demandas de su comunidad. Falta mucho para hacer, y falta mucho para el tema de la comunidad sorda y para la discapacidad en general también, ¿eh? Mirá que eso es un grave problema. Por ejemplo, ahora yo en el Sistema Nacional de Cuidados, vieron que quieren sacar parte del dinero para invertirlo en otra cosa. Entonces yo creo que ha sido una promesa que ha hecho el gobierno. Es un tema muy grave. Acá en el Palacio es difícil, la verdad es complicado. ¿Por qué siempre nosotras, las personas con discapacidad, tenemos que adaptarnos a las distintas situaciones, contextos? ¿Por qué siempre somos nosotros en nuestra vida diaria que necesitamos adaptarnos al otro? ¿Por qué el otro no se adapta a la persona con discapacidad? Una reunión que tuvimos ese año en la escuela que fue muy emotiva, donde la maestra propuso un juego que era sacar una caja de fósforos, esos fósforos grandes, y prender el fósforo y mientras duraba la llama hablar del hijo, ¿no? Y a mí me quedó lo que dijo una mamá, ¿no? Una mamá de acá, de Barrios Blancos, que tiene una hija sorda, Josefina, que dijo, desde que descubrí la escuela estoy tranquila, dice, porque, dijo Josefina, al igual que Sofía acá, es nuestra hija más chica, es nuestra única hija mujer y es nuestra única hija sorda. Pero desde que descubrí la escuela y la comunidad sorda, me he dado cuenta que, que Sofía va a tener la posibilidad de defenderse en la vida. A nosotros nos pone feliz la generosidad de la comunidad y lo que te enseña. Nos pone feliz que Sofía nos haya hecho descubrir este mundo. Es así. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar.